Al fundarse en 1948 el Centro Francés de Estudios Andinos, se instala en un departamento del centro de Lima, en el número 325 de la calle San Marcelo. Es un local modesto con solo dos ambientes, la oficina del director y una habitación con grandes mesas donde se esparce el material arqueológico de Henri Reuchlin. En los años 1950, el instituto se traslada a otro inmueble del centro de Lima, el edificio RIMAC, ubicado en el número 153 de la avenida Franklin Roosevelt. Allí, Jean Velard es todo a la vez, director, editor, bibliotecario, secretario e incluso mensajero. Apenas unos años antes de retirarse del centro, delegará sus funciones de mecanógrafo a las señoras Mary Chisma y Carmela Mainer, y la de mensajero a un joven en esa época, Javier Olivera. El instituto ocupa un departamento de amplias habitaciones y paredes descoloridas en el segundo piso del edificio RIMAC. Tenía mi escritorio en este lado, era porque cuando alguien venía sonaba el timbre, tenía que bajar para abrirles la puerta, ¿no? Y luego las citas que tenía el doctor Velard era por acá, esta era su oficina principal. La Cámara de Comercio Franco-Peruana y una empresa de producción cinematográfica, Unifrance Film, comparten el local con el instituto. El mobiliario procede del stand que la Embajada de Francia tenía en la Feria Internacional del Pacífico y de las donaciones personales de los fundadores del IFEA. Cuando François Chevalier asume el cargo de director en 1963, el instituto es un lugar de trabajo cómodo ubicado en pleno centro de la ciudad. Los becarios franceses de la Universidad La Molina y los investigadores de paso ya tienen un local donde pueden trabajar, dar citas, guardar sus enseres e incluso pernoctar. Este es un pequeño ambiente también en el cual acá trabajaban los investigadores de paso, trabajaban acá, y que muchos de ellos se quedaban a dormir en las salas adyacentes, ¿no es cierto? Se cerraba a las 6 al instituto o a las 7 y se iba la gente y ya se cerraba, así que yo me ponía trabajando hasta medianoche como cualquier investigador. Y la habitación daba sobre un espacio interior con mucho ruido de la gente que desde las 5:30 de la madrugada ya se despertaba, había ruido de gallo, porque seguramente unos tenían adentro, abajo, ¿no? A la época seguían algunos animales domésticos, así que un montón de ruido de toda parte venían, con pocas cosas para cerrar. François Chevalier, director no residente, duerme en el instituto durante sus visitas anuales. Los primeros pensionnaires, Claude Colin de Lavaux, Henri Fabre y luego Jean-Pierre y Pierre Dubiols, representan al director, quien en la época solo permanece en Lima 2 meses por año. Esta era la oficina en la cual trabajaba la señora Carmen García Buena, secretaria del Instituto Francés de Estudios Andinos, que ocupaba este sector. Y acá era el otro sector en el cual estaban los libros, los pocos libros que en este tiempo tenía el IFEA. En esa época había una pequeña biblioteca, había la señora García, que era una señora española, muy simpática, pero, ¿cómo te podría decir? Al principio el trato era un poco difícil, pero después fue muy simpática. Es una persona emblemática del IFEA. Y esta señora García, que era en la época, en los años 60, ya era una persona de edad, tenía más de 60 años en la época. Y es una persona que temía a los fantasmas. Y pretendía que había un fantasma en el IFEA y que este fantasma en el IFEA de noche movía las cosas. Siempre tuvimos nosotros ruidos raros y que tú ponías por decir un lapicero o un cuaderno y aparecía en otro sitio y no había quien lo había movido. Muchos investigadores no querían dormir porque creían no creían a esta historia de fantasma, pero bueno, por si acaso, y se habla mucho de fantasma. El edificio está vetusto,
Yo me las agencio para arreglar los muebles e impedir que avance el deterioro causado por las filtraciones de agua y los sismos. El señor François Chevalier, director que venía una vez al año en el mes de julio, en vacaciones en Francia, por supuesto, y él vino con tan mala suerte. Este era el baño, como les repito, pueden pasar a verlo, está bueno, destruido por el tiempo, y esto, aparte de baño, servía para hacer las tomas de reproducción de películas en blanco y negro. Cuando vino el terremoto, el señor, se apagaron las luces, por supuesto, todo era oscuro porque estaba esto cubierto con una tela negra y cerrado acá. Todos bajaron y él se quedó acá. La señora Carmela García Muela, la secretaria, me dijo: Javier, vaya a buscar. Y bueno, yo esperé que pase todo y cuando vine, pues no había forma, pero teníamos acá las herramientas de los geólogos. Entonces tuve que romper esta puerta para poder sacarlo al señor Chevalier, que era su primera vez que experimentaba un tipo de esta naturaleza de sismo. Y bueno, y ya luego, bueno, se solucionó el problema, ¿no? Esa fue la primera vez y creo que fue una experiencia poco agradable. El 16 de octubre de 1966, un terremoto provoca daños considerables al local. Más acá había un buitrón muy lindo, muy bonito, pero que fue destruido con el último terremoto. Se cayó porque este era típicamente francés. Olivier Dollfus, que acababa de ser nombrado director, logra un crédito excepcional de 23.000 soles para reparar las averías. Hay que cubrir las grietas, pintar las paredes y reemplazar los estantes que están en estado ruinoso. Pierre Busselmann asume la dirección del instituto en 1972. Después de Jean Vellard, es el primer director que reside en Lima. En esa época todo pasaba por el IFEA. Entonces todo lo que era investigación tenía que pasar por el IFEA. A pesar de que era chiquito, pero era el único lugar en que tú podías ver colegas y tener un lugar donde dejar tus cosas. El local del edificio RIMAC sigue recibiendo a los investigadores de paso y a los pensionnaires del IFEA, pero ya está demasiado deteriorado como para pensar en quedarse. El centro ya era difícil de vivir, ¿no? Había mucha violencia, era sucio y todo eso. Pierre Busselmann se dio cuenta que este local no podía seguir, entonces poco a poco buscó, en esa misma época estaba ya buscando otro local y todo se estaba desplazando hacia Miraflores. Se presentaron varias ocasiones, pero ninguna se concretó por falta de medios o de autorizaciones. Por esa época, el IFEA contrata a la señora María González para las tareas de limpieza. Y necesitaba una persona para que haga limpieza, entonces me contrataron. De ahí seguí trabajando con todos los directores que ha habido. Ha sido muy fiel con todos los directores y siempre nos ha hecho comida y bueno, es como parte de nuestra familia, ¿no? Mis responsabilidades aumentan, pues acompaño a diversos investigadores a sus trabajos de campo. Conocía los pueblos, conocía a toda la gente, era muy servicial, sabía de todo, era chofer, podía saber, te protegía de todo, era una persona que siempre estaba lista para ayudarte, protegerte, es una personalidad muy excepcional también. François Megard reemplaza a Pierre Busselmann en 1977. Cuando yo ingresé, él se quedó muy pocos meses después. Lo único que sé es que era una persona